Austin. ¿Cómo arruinar un proyecto en tiempo récord? ¿Cómo quererle sacar dinero a la gente sin importarte que en el camino se pierda lo que habías construido? Este es el caso de la cuenta de TikTok Pablito Backyardigan, o mejor conocido actualmente como Pablito Backware. Así es, este caso del cual les hablé hace algunas semanas, de un supuesto material perdido de los Backyardigans que un usuario estaba subiendo a su cuenta de TikTok y que alcanzó millones de visitas. Pero ojo que todo esto acaba de terminar de una forma totalmente lamentable. Verán, todo esto comenzó cuando una cuenta en TikTok llamada Soex01 empezó a subir contenido hecho por él, animaciones hechas con IA y demás, pero la verdad es que ninguna de esas animaciones había destacado demasiado. No fue hasta hace algunas semanas que esta cuenta tuvo una idea que en verdad iba a ser entretenida. A este usuario se le ocurrió crear una historia en la cual él supuestamente se había encontrado un material perdido de los Backyardigans y ahora estaba publicando en TikTok estos supuestos videos que se había encontrado. La historia, como lo pueden notar, era interesante. Aquí el usuario Pablito Backware, porque sí, en ese momento ya se llamaba así, él había hecho unas buenas animaciones con IA en la cual parecía ser Pablo de los Backyardigans se percataba de que ya no había nadie en el entorno, de que todos sus amigos estaban desaparecidos. Después, este mismo usuario, que como lo acabo de decir ya se llamaba Pablito Backware, publicó un segundo video en su cuenta de TikTok siguiendo esta misma historia, un video donde se podía ver cómo Pablo de los Backyardigans se encontraba con una sombra que parecía ser era Austin, pero de repente esta sombra, para sorpresa de todos, empezaba a levitar y se acercaba a Pablo de una forma algo tétrica. Austin. Vaya, esto era como una especie de terror analógico o psicológico o como lo quieran ver, y sobre todo lo peculiar es que era de los Backyardigans. Ahora bien, cuando salieron estos dos videos, la verdad se hicieron muy virales en TikTok. Obviamente la mayoría de las personas sabían que esto era falso, que era un invento de este usuario, pero aún así la historia era entretenida, y digo, nada malo con eso. A final de cuentas lo que quería hacer este usuario era entretener y lo estaba logrando. Así que en este punto fue cuando yo le dediqué un video en mi canal donde yo daba a conocer el material que este usuario estaba subiendo a su cuenta de TikTok, y la verdad es que ese video le fue muy bien y todos estábamos algo emocionados por saber si él publicaría algo más. Digo, la historia estaba interesante, el chico detrás de esta cuenta se notaba que se empeñaba en que sus animaciones hechas con IA quedaran con una muy buena calidad, así que todo bien con eso. Él ya había captado la atención del público en TikTok, ya tenía a personas cautivas esperando a que él siguiera con esta historia. ¿Cómo rayos alguien podría arruinar algo como esto? Bueno, pues Pablito Backware lo acaba de lograr, hizo algo impensable. Antes de decirles por qué él es que acaba de arruinar todo esto por completo, debo de seguir con esto que pasó cronológicamente, por así decirlo. Después de que este usuario, digamos, subió esos dos videos que se hicieron muy populares de la turbia historia del material perdido de los Backyardigans, Pablito Backware, que es el creador de todo esto, empezó a hacer directos en los cuales no salía él como tal, porque nadie sabe quién es la persona detrás de la cuenta, pero en estos directos salían unas animaciones de Pablo de los Backyardigans. A veces salía en bucle y demás, pero lo interesante aquí es que después de cierta cantidad de donaciones y demás, ocurrían cosas especiales, por así decirlo, detallitos que solamente pasaban en los directos, como por ejemplo que podías ver de repente un final trágico, que tampoco era como que una animación muy grande, solamente eran unos cuantos segundos ahí medio diferentes, o bueno, también podía aparecer un buen final. Vaya, eran detallitos que en los directos podían ocurrir, pero la mayoría del directo solamente veías un video en bucle. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!
Ay, ay, ay. 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 Igual yo como creador de contenido obviamente no tengo nada en contra de que otro creador haga directos y que la gente le done. Digo, las personas no están obligadas a donar ni mucho menos, quien dona lo hace porque quiere, pero lo que sí les digo es que aquí muchas personas ajenas a todo esto empezaron a ver a Pablito Bagware como que él estaba haciendo cosas que no estaban del todo bien, como que le empezaron a notar demasiado interés de repente por hacer directos más constantes de lo normal, justamente porque empezó a ver este usuario que las personas le estaban donando mucho. Ahora bien, como en los directos de Pablito Bagware ocurrían cosas a veces diferentes, como ya lo dije, eventos especiales, las personas sentían curiosidad de seguir viendo esos directos. De hecho, varias cuentas de TikTok se dedicaban a recopilar esos momentos donde había pasado algo extraño o diferente en los directos de Pablito Bagware. Aún así, vuelvo a aclarar, en sus directos él ni siquiera hablaba, ni aparecía, ni nada. Literal, como ya lo dije, solo ponía videos en bucle de Pablo de los Backyardigans. De repente en los directos pasaba una que otra cosa diferente, pero en resumen eso era todo. Y supongo ahora entienden por qué Pablito Bagware tenía mucha gente criticándolo. Sí, tenía una buena historia que había creado, había animaciones hechas con IA que estaban bastante entretenidas y uno quería saber más de esa historia, pero ese detalle de que empezó a encender directos demasiado seguido y en los directos solamente aparecía videos en bucle donde las personas donaban era cuestionable para muchos. Aún así, varios que eran sus fans decían que esto no tenía nada de malo, que él tenía su derecho de sacar un poco de dinero de esto que estaba haciendo, que el sueño de la persona detrás de esta cuenta era que se hiciera popular una de sus historias con todo y sus animaciones, así que todo bien. Digo, era raro que apenas esto se estaba haciendo popular y que él ya quisiera sacar un beneficio económico muy grande, pero a final de cuentas supongo estaba en su derecho, aunque aquí es el inicio de su decadencia. Lo que empezó a ocurrir es que la persona detrás de la cuenta de Pablito Bagware notó que había personas que estaban resubiendo sus videos o sus directos a otras cuentas de TikTok y no le estaban dando los créditos. Pablito Bagware decía que esto lo hacía enojar bastante. Constantemente en los estados de su TikTok uno podía ver que él se quejaba de esa situación, así que esto lo empezó a desconcentrar de lo que verdaderamente era importante para su crecimiento, lo cual era hacer su siguiente video siguiendo esta historia tan turbia de los Backyardigans. Pero bueno, como a él le llegó mucha popularidad en muy poco tiempo, comenzó a centrarse en los malos comentarios, en las críticas, en lo de que le estaban robando su contenido y demás, e incluso se concentró en hacer más directos en bucle donde él ni hablaba ni nada. En fin, a mi punto de vista le estaba dando importancia a todo menos a lo que más le iba a ayudar, que era sacar su siguiente video de este peculiar caso de los Backyardigans. Sí, era un caso inventado por él, pero aún así era entretenido. Algo que yo recuerdo es que Pablito Bagware, en medio de todo esto, antes de sacar su siguiente video de los Backyardigans y de todo este material perdido, continuando con toda esta historia, él digamos que quiso experimentar, y lo que hizo es que sacó un extraño video de Sonic, que de hecho yo alcancé a ver, pero no lo descargué ni nada, por eso no se los puedo mostrar. El video duró como un día en su cuenta, tuvo muy pocas visitas comparado a lo que había tenido anteriormente con toda esta historia de los Backyardigans, así que como él vio que nadie había apoyado este contenido nuevo, decidió borrar esa animación de Sonic que había creado, y a día de hoy no sé si alguien lo haya resubido por ahí, pero por lo menos en su cuenta oficial de TikTok ya no está.
Pasaban días, pasaban semanas y Pablito Bauer simplemente no sacaba otro video de los Backyardigans, solamente seguía haciendo directos para farmear dinero, seguía fijándose en las cuentas que resubía su contenido, vaya, concentrado en todo menos en lo que debería. Sea como sea, hace unos días por fin llegó el día tan esperado. Por fin Pablito Bauer sacó un nuevo video, o bueno, en este caso un nuevo TikTok, con la continuación de toda esta turbia historia del material perdido de los Backyardigans. Todos los que le habían donado durante semanas por fin tenían una continuación de esta historia. Parecía ser todo había valido la pena, pero Pablito Bauer hizo algo que haría solamente un chico inmaduro. En vez de seguir con lo único que le había dado resultado y por lo que tantos le habían donado durante semanas, arruinó completamente todo. Y es que este nuevo video que subió a su canal de TikTok sí era de los Backyardigans, sí era, digamos, continuando la historia que había inventado, pero digamos que él quiso hacer un video de broma o gracioso, si es que se le puede llamar así. Digo, es que tampoco es que sea algo gracioso, básicamente fue como seguir con la historia, pero ahora contada desde un punto de vista humorístico, pero de un humor de un niño de secundaria o algo así. Érase una noche fría allá en el pasto, cuando de repente escuché un ruido afuera de mi casa. Parecía era un ruido inquietante, pero no le di importancia, así que me puse a jugar al mi novio Femboy Simulator, ya que me lo habían encargado de tarea. Pero de pronto ocurrió ese sonido de una manera más intensa. Fue tan extraño que hasta mi silla se manchó misteriosamente, no podía creerlo. ¡Oh cielos! Así que enojado fui a investigar qué ocurrió. Creo que ese fue mi peor error. Estando afuera no veía nada más que el bosque oscuro, así que decidí volver después de haber regado las plantas con mi coca de piña. Estaba paralizado y con mucho miedo no me podía mover. La verdad es que con todo esto le quitó todo lo bueno a la historia que había creado. Yo en verdad que cuando vi esto no podía creer cómo él había arruinado su propia creación. Todas las personas que lo seguían era única y exclusivamente por la historia que él había hecho y por las animaciones de IA que subía relacionadas a esa historia y que todos tenían ahí como que algo de miedo o que era como un terror psicológico, pero de repente en vez de sacar un video más de esto, lo que hace es sacar un video burlándose de su propia historia o arruinándola. Obviamente las personas se sintieron altamente decepcionadas, todos aquellos que tenían semanas donándole y esperando que sacara un nuevo video de todo esto, simplemente dejaron de mostrarle su apoyo. Incluso muchos dicen que esto de que las personas le donaran tanto le afectó, ya que le empezó a dar igual su proyecto y se hizo ambicioso por dinero, con decirles que hace unas horas él hasta publicó en su cuenta de TikTok que ya estaba vendiendo esa cuenta. O sea, ya ni le importa nada, simplemente quiere sacar un provecho económico de estos seguidores que obtuvo a base de esta historia. Para mi punto de vista, esta cuenta acaba de hacer todo lo que un niño inmaduro haría. Tenía una buena historia, tenía buenas animaciones y las personas estaban entretenidas. Por más de que esto no fuera real, aún así era entretenido y esperaba uno ver qué iba a pasar. Pero al final este usuario decidió echarlo todo a la basura por hacerse el gracioso y por querer algo de dinero rápido. Y sí, cada quien está en su derecho de hacer lo que quiera con su propio proyecto o de venderlo o lo que sea, pero no sé, simplemente como que queda esa sensación de que este usuario pudo haber hecho algo más interesante. La historia tenía potencial, tenía audiencia, tenía personas esperando el siguiente, digamos, episodio, pero todo esto quedó arruinado con este último TikTok. Sin duda un claro ejemplo de cómo aventar tu proyecto de un precipicio en caída libre. Quizás fue inmadurez de su parte, quizás fue falta de visión, la necesidad de ganarse unos cuantos pesos, no sé, ustedes dirán, pero sin duda Pablito Bauer fue una gran decepción. ¿Y tú qué opinas de la caída de este proyecto? ¿Le veías futuro a esta historia? ¿Qué piensas que le pasó por la mente a Pablito Bauer como para arruinar todo así nomás? Yo te estaré leyendo en la caja de los comentarios. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos, da clic en alguno y verás algo completamente impactante.